Hola, buenos días, tardes o noches. Solo vengo a recordarles que esta historia no es mía, le pertenece a Phoenix y lo pueden encontrar en Wattpad, así que denle mucho apoyo porque sus historias están muy buenas. Capítulo 11. Un nuevo comienzo. Kairodono dio un paso al frente, y el aire en la sala de entrenamiento pareció tensarse alrededor de él. Su voz, cortante como una orden militar, resonó con una autoridad que no necesitaba elevarse. ¿Qué esperas, mocoso? Ven a mí. No había impaciencia en su tono, solo una certeza absoluta. Su postura era impecable, tan precisa que parecía estudiada durante décadas. Cada músculo estaba colocado en el lugar exacto, cada respiración medida, cada gesto calculado. Su centro de gravedad adelantado revelaba a alguien que había llevado el arte de la espada más allá de lo humano, más allá de lo que un aventurero común podría siquiera imaginar. El sistema había analizado su estilo, pero incluso con toda su información, no sirvió de nada. Kazuma avanzó primero. Copió el estilo de Mitsurugi, levantó la espada y lanzó un corte vertical con la confianza de quien cree haber encontrado una apertura. Incluso sonrió antes de atacar, como si pudiera engañar a su propio nerviosismo. Kairo desvió el golpe con un giro suave de muñeca, un movimiento tan ligero que parecía burlarse del esfuerzo de Kazuma. En el mismo instante acortó la distancia, y la estocada que siguió perforó el abdomen de Kazuma con una precisión quirúrgica. El dolor fue inmediato, pero también lo fue la regeneración. Kazuma apretó los dientes mientras la herida se cerraba, y por un instante sus miradas se cruzaron. La diferencia entre ambos era tan evidente que casi resultaba humillante. Alerta, advirtió el sistema. La brecha técnica y experiencial entre usted y Kairodono es abismal. Kazuma dejó de sonreír. Su expresión se volvió seria, y cualquier idea de contenerse desapareció. El intercambio que siguió fue feroz, movimientos casi invisibles, chispas saltando con cada choque de acero, el sonido metálico resonando como una danza violenta que no daba respiro. Lo que había empezado como un simple sparring se transformó en una pelea real. La ropa de Kazuma quedó hecha trizas por los cortes que alcanzaban su piel. La sangre manchaba su torso, pero él no se detuvo. Sus heridas sanaban al mismo ritmo que recibía daño, y el vapor mezclado con mana que su cuerpo expulsaba se volvió tan denso que formaba una capa visible alrededor de él. Kairo lo observó con desdén, como si evaluara un objeto defectuoso. ¡Qué decepción! Golpeó a Kazuma con el codo en la nuca, hundiéndolo contra el suelo con una facilidad que resultaba insultante. No tienes talento. Solo me estás copiando, dijo mientras lo mantenía sometido. Usaste el estilo de Mitsurugi, el de mi hija y el de la princesa, pero no entendiste nada. Copiar no te convierte en espadachín. Kazuma intentó liberarse, pero no pudo. O quizá las palabras lo habían detenido más que la fuerza. Oh. ¿Ahora intentas darme una clase, vejestorio? No te creas demasiado, plebeyo. No mereces que te enseñe nada. Solo dejo algo claro. Su tono seguía siendo frío, indiferente, pero había un leve interés oculto. Sus ojos analizaban cada respiración de Kazuma como si leyera un libro abierto. Kazuma lo notó, pero decidió ignorarlo. No me interesa saberlo. ¿Y por qué debería interesarte?, replicó Kairo. No eres más que un plebeyo con complejos de grandeza. Si tuvieras talento, no dependerías de una habilidad. ¿Te sorprende escucharlo? No. Kazuma guardó silencio unos segundos. Cuando Kairo lo soltó, se levantó lentamente, limpiándose la sangre con el dorso de la mano. Si lo sabes, eso no cambia nada. No soy el único con una habilidad trampa. Mitsurugi también tiene una. Entonces, ¿por qué solo me señalas a mí? La pregunta fue directa, sin frustración. Solo buscaba entender qué quería realmente Kairo. Y funcionó. Kairo suspiró, enfundó su espada y respondió. No lo entiendes. ¿Crees que te discrimino por tu moral lamentable o por tu estatus? No. No me agradas lo suficiente para elogiarte o confiar en ti. Entonces, ¿a qué quieres llegar? Si no te agrado, ¿por qué tanto drama? Kairo lo observó unos segundos antes de responder con calma helada. Porque no tienes talento. A diferencia de Mitsurugi, tú no eres nada especial. Sin esa habilidad, ¿qué serías? ¿Un aventurero mediocre? ¿Un recepcionista de gremio? Kazuma lo sabía. Lo había aceptado hace tiempo. Ser diferente ahora no borraba lo que había sido antes. ¿Tenían valor sus logros? No. Claro que no. Kazuma ya lo había entendido. Reconozco que sin lo que tengo no soy nada. No voy a mentirme. Pero tampoco me siento mal porque mis logros vengan de algo externo. A la final, a la gente solo le importa el exterior.
Mientras pueda ser admirado, lo demás no importa. Ese soy yo, Satou Kazuma. Kairo sonrió apenas, un destello de interés rompiendo su indiferencia. Reconozco algo, dijo. Quizás valgas después de todo. Le dio la espalda. Una sirvienta le entregó una toalla y lanzó otra a Kazuma. Ven mañana a la misma hora. Kairo salió, seguido por las sirvientas. Kazuma devolvió la reverencia y se retiró. El pasillo estaba silencioso, iluminado por lámparas mágicas que proyectaban un brillo cálido sobre las paredes. Kazuma caminó sin prisa, sintiendo cómo el cansancio se acumulaba en cada músculo. No pensó demasiado en las palabras del anciano, simplemente dejó que el eco de sus pasos lo acompañara hasta su habitación. Al entrar, cerró la puerta con un suspiro. Se despojó de la ropa rasgada, dejó la espada apoyada en la pared y entró a la ducha. El agua caliente cayó sobre su piel, arrastrando el sudor, la sangre seca y la tensión acumulada. No pensó en nada más. Solo dejó que el cansancio lo envolviera. Minutos después, se dejó caer en la cama. El colchón lo recibió con una suavidad casi exagerada, como si quisiera absorberlo por completo. Cerró los ojos sin darle importancia a nada más. El sueño lo alcanzó rápido. 4 horas después, casi a medianoche, un sonido leve rompió la calma. Pasos. Muy suaves, pero suficientes para que el sistema reaccionara. Kazuma-san, se ha detectado un intruso. Kazuma abrió los ojos de inmediato. Se sentó en el borde de la cama, cubriéndose el rostro con una mano mientras bostezaba. ¿Y por qué me avisas? Bueno, da igual. Se levantó con pereza, tomó su espada y se acercó a la puerta. ¿Puedes percibir qué tipo de intruso es? Es una mujer. Una ladrona de alto nivel con habilidad de sigilo avanzada. Kazuma suspiró. Iré a echar un vistazo. Era un idiota. La mansión estaba sumida en un silencio profundo. La luz de la luna se filtraba por las enormes ventanas, proyectando sombras largas y delgadas que se movían con el viento. El aire nocturno era frío, y el sonido de las ramas golpeando suavemente los cristales creaba un ambiente inquietante pero sereno. Kazuma caminaba con ropa ligera blanca, la espada en mano y el cabello aún algo húmedo por la ducha. Cada paso resonaba con un eco suave, como si la mansión respirara con él. Según el sistema, la intrusa había estado moviéndose sin rumbo fijo, como si buscara algo específico. Ahora se encontraba en el ala oeste. Kazuma avanzó con calma, observando cada rincón. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Las sombras de los pilares se estiraban a lo largo del pasillo, y el brillo plateado de la luna hacía que todo pareciera más grande, más vacío. ¿Qué hay en esa dirección exactamente? La tesorería. Armas y objetos de la Casa Sinfonia. Su objetivo aún es desconocido. Kazuma siguió caminando, sin prisa, pero sin detenerse. El ambiente nocturno lo envolvía por completo, y cada paso lo acercaba más al intruso. Al llegar a la entrada de la tesorería, Kazuma notó una red de hilos metálicos bloqueando el paso. Se detuvo un instante, inclinando la cabeza con una mezcla de curiosidad y fastidio. HMPH, sencillo, pero ingenioso, murmuró. Pensó en cortarla, pero alertaría al intruso. Así que extendió la mano, dejó que su mana fluyera y, con ayuda del sistema, dispersó el hechizo. Los hilos vibraron suavemente antes de aflojarse, como si la trampa se rindiera ante él. Kazuma pasó con cuidado. El interior estaba oscuro, silencioso, demasiado silencioso. Las puertas de la tesorería estaban abiertas de par en par, como si alguien hubiera entrado sin molestarse en ocultarlo. Pero no había nadie. Solo el eco de su respiración y el leve crujido de la madera bajo sus pies. ¿Dónde está Susurro? Debería estar aquí, respondió el sistema, con un tono que parecía tan confundido como él. Kazuma frunció el ceño. Dio un par de pasos más, observando las vitrinas, las cajas fuertes, los pedestales, nada fuera de lugar. Nada robado. Nada movido. Entonces Eto. Kazuma. ¿Eres tú? La voz llegó desde atrás, suave, familiar, casi tímida. Kazuma se giró lentamente. Chris. Chris dio un paso hacia la luz, y el rayo de luna que entraba por la ventana delineó su figura con una claridad suave, casi etérea. Su atuendo oscuro se ajustaba a su cuerpo con precisión, permitiéndole moverse sin ser vista, pero ahora, bajo la luz, revelaba detalles que antes se perdían en las sombras. Su respiración era ligera, contenida, como si no supiera si debía relajarse o prepararse para huir. Sí, hace tiempo que no nos vemos. Casi no te reconozco. ¿Cómo te ha? No terminó la frase.
Kazuma se lanzó sobre ella sin pensarlo, movido por un instinto que ni él mismo entendió. El movimiento fue torpe, improvisado, pero efectivo. Tan efectivo que, en cuestión de segundos, Chris quedó inmovilizada, y Kazuma, sin darse cuenta, tenía ambas manos sobre sus pechos. Ella se quedó completamente inmóvil. Ni siquiera respiró. Kazuma. ¿Podrías dejar de tocarme los pechos? Kazuma bajó la mirada con absoluta seriedad. ¿Cuáles pechos? El silencio que siguió fue tan incómodo que incluso el aire pareció detenerse. Chris lo miró con una mezcla de indignación y derrota, como si la vida misma le estuviera jugando una mala broma. Kazuma se encogió de hombros. Eres un idiota. Lo escucho a menudo. Finalmente la soltó. Chris retrocedió un paso, cruzándose de brazos para recuperar algo de dignidad. La tensión entre ambos se disipó un poco, pero no del todo. Había algo en la forma en que lo miraba, una mezcla de sorpresa, nostalgia y preocupación. Bien. ¿Qué estás buscando exactamente? Chris se rascó la mejilla, evitando su mirada. Estoy recuperando reliquias sagradas por orden de la diosa Eris. Kazuma la observó con una mezcla de cansancio y sospecha. No me convence, pero lo dejaré pasar. ¿Qué reliquia buscas en la casa sinfonía? Chris suspiró, como si cargara un peso que no podía compartir. No es algo que debas saber. Pero digamos que es algo bastante problemático. Entonces no planeas decirme, no. No. Kazuma se llevó la mano a la nuca, resignado. Ok, no preguntaré más. Pero te adelanto que la próxima vez no te dejaré ir tan fácilmente. A cambio dime algo, ¿cómo se encuentran todos en Axel? La expresión de Chris cambió. Su sonrisa fue cálida, sincera, como si por un momento olvidara que estaba allí como una ladrona. Todos están bien. El gremio está en orden, la ciudad también. Pero siento que estás preguntando por alguien en específico, ¿no? Kazuma no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Si te lo preguntas, Luna está bien, añadió ella. Estaba un poco preocupada por ti por esta misión, pero ya sabes cómo es. No eres el mismo Kazuma de antes, pero tampoco eres alguien distinto al que conocemos. Me alegra verte así, y sé que los demás también lo estarán. Kazuma sintió una calidez extraña en el pecho. No sabía qué decir, pero tampoco hacía falta. Chris lo entendía sin palabras. Gracias por decírmelo, Chris, pero aún así, me debes una por lo de hoy. Lo dejaré en unos 20.000 Eris, ya que la recompensa por ti es de 40.000. Nada es gratis en la vida. Sí, pero 20.000 es un poco exagerado, podrías dejarlo simplemente como un favor. Depende. Chris infló las mejillas, derrotada. Ok, Kazuma-san, te debo una. Pero de antemano te digo que no pienso hacer nada extra o fuera de lugar. Sus mejillas se sonrojaron. No pensaba pedirlo igual. Me tranquiliza oírlo. Bueno, entonces ya me retiro. Que tengas una buena noche. Chris salió por la ventana con la misma ligereza con la que había entrado. Kazuma la observó desaparecer en la oscuridad. Sabía que volvería, no había conseguido lo que buscaba, y ella no era alguien que se rindiera fácilmente. Suspiró y regresó a su habitación. El silencio de la mansión lo envolvió de nuevo, pero esta vez, la noche parecía más pesada, como si guardara secretos que él aún no entendía. Al día siguiente. La rutina volvió a su ritmo habitual, aunque con matices nuevos. El padre de Claire seguía siendo igual de frío, pero ahora corregía detalles que Kazuma ni siquiera sabía que podían corregirse, cómo caminaba, cómo sostenía los cubiertos, incluso cómo respiraba al sentarse. No era hostilidad. Era exigencia pura, una exigencia que no dejaba espacio para la mediocridad. La princesa Iris observaba todo con una sonrisa suave, como si disfrutara ver cómo Kazuma y el anciano chocaban una y otra vez. Claire, por su parte, parecía incómoda, como si no supiera si debía intervenir o dejar que ambos se mataran entre sí. Kazuma entró en la sala de entrenamiento. El piso de madera pulida reflejaba la luz tenue que entraba por las ventanas altas. Las armas colgadas en la pared estaban alineadas con una precisión casi obsesiva. El aire allí siempre era más frío, más serio. El padre de Claire ya estaba en el centro, con la espada apoyada en el suelo y los ojos cerrados. Su presencia llenaba la sala sin necesidad de moverse. El entrenamiento comenzó sin aviso. Los primeros días fueron un infierno. El anciano no tenía piedad. No tenía paciencia. No tenía compasión. Cada movimiento de Kazuma era corregido con precisión quirúrgica. Tu postura está caída, no abras tanto los codos, tu centro de gravedad es inestable, no mires mis pies, no retrocedas tanto otra vez.
Kazuma sentía que su alma abandonaba su cuerpo cada 5 minutos. Con el paso de las semanas, su cuerpo comenzó a adaptarse. Sus movimientos eran menos torpes. Su respiración más estable. Su agarre más firme. Kairo lo notó, aunque no lo dijo. Aumentó la dificultad. Lo atacaba sin previo aviso, desde ángulos distintos, con ritmos irregulares. Kazuma tenía que reaccionar, defenderse, esquivar, y fallaba. Mucho. Una tarde, después de derribarlo otra vez, Kairo habló por fin. Hasta ahora solo has peleado contra monstruos. Cuando enfrentes a un oponente real, no importará si tu cuerpo se recupera o si puedes leer sus movimientos. Ellos pueden usar eso en tu contra. La esgrima es un diálogo de acero, cada estocada es una palabra y cada defensa, una respuesta. La maestría requiere control absoluto sobre uno mismo. Kazuma guardó esas palabras. Con el tiempo, las entendió. 3 meses pasaron así. Y durante esos meses, Kazuma convivió con todos en la mansión. La madre de Claire era la más desconcertante. Nunca decía nada directo, pero cada vez que lo veía, lo observaba con una sonrisa que lo hacía sentir expuesto. Sus gestos, sus miradas, la forma en que inclinaba la cabeza. Todo parecía insinuar algo que Kazuma no sabía cómo manejar. Nunca mencionaba a Claire, pero sus insinuaciones eran tan claras como incómodas. La princesa Iris era completamente distinta. Siempre lo recibía con una sonrisa sincera, con los ojos brillando de curiosidad. Kazuma terminaba contándole historias de Japón, evitando detalles que no debía mencionar. Ella escuchaba con atención, como si cada palabra fuera un tesoro. A veces, solo hablaban para que ella no se sintiera sola. Rain era un remanso de paz. Siempre estaba en el jardín o en la biblioteca, leyendo con una taza de té. Kazuma se sentaba cerca, y aunque no hablaban mucho, la tranquilidad que ella transmitía era suficiente. Sus conversaciones eran breves, suaves, y siempre dejaban a Kazuma un poco más calmado. Con Claire era distinto. Discutían por tonterías. Chocaban por cualquier cosa. Pero, aún así, había una cercanía que ninguno admitía. A veces, después del entrenamiento, Claire lo esperaba con una toalla. No decía mucho, pero se quedaba a su lado. Y Kazuma lo notaba. Al final del 3er mes, algo despertó en él. Ya no solo reaccionaba, anticipaba. Ya no solo defendía, respondía. Ya no solo copiaba, creaba. El anciano lo atacó con fuerza real. Kazuma bloqueó. Retrocedió. Giró. Contraatacó. El sonido del acero resonó en la sala. Kairo lo observó en silencio. Kazuma entendió. Era lo más cercano a un elogio que recibiría. Horas después esa noche, encontró a Claire en la azotea. Llevaba ropa ligera blanca, el cabello suelto, y su espada a un lado. La brisa movía su cabello con suavidad. Kazuma se acercó sin decir nada. Claire tardó en hablar. Kazuma-san, ¿qué crees que sucederá con la princesa Iris? Kazuma miró el cielo. No lo sé. Pero quiero pensar que todo saldrá bien, si te pones a pensar mucho en ello justo como ahora te preocuparás más de la cuenta. Claire apretó los labios, como si contuviera algo. Kazuma-dono, si me llegara a pasar algo, o a mi familia, puedo pedirle que cuide de la princesa Iris. No estoy segura de poder hacerlo yo misma. Si no hubiera sido por usted, ya habríamos muerto hace tiempo, así que le agradezco por todo. Kazuma sintió un peso extraño. No digas tonterías. Claire lo miró sorprendida. La cuidaré si llega el día. Pero no seas tan pesimista. Si alguien llegara a morir, no serían ustedes. Aunque me vaya mañana, siempre estaré disponible para ayudarlas, así que deja de ser una idiota. Claire lo miró sorprendida. Una sonrisa suave apareció en su rostro. Una que Kazuma nunca había visto. Ya veo, te lo agradezco. Kazuma-dono. Ella dio un paso hacia él. Su respiración temblaba. Lo tomó del rostro con ambas manos. Sus labios quedaron a centímetros. Kazuma no se apartó. El beso fue cálido, suave, inesperado. Algo que ninguno sabía cómo interpretar. Claire se apartó de inmediato, roja. Esto. Solo es una forma de agradecerte. No significa nada raro. Kazuma asintió, igual de avergonzado. Lo entiendo, no tienes por qué decirlo así. Bien. Que tengas una buena noche, Kazuma-san. Claire salió corriendo. Kazuma se quedó solo, tocándose los labios. Pensó en Claire. Luego en Luna. Y negó para sí mismo. ¿Qué hago ahora? Casarte, añadió el sistema con una voz pícara después de ver todo lo ocurrido. Cállate, mejor me voy a dormir. Continuará.
Capítulo 12. Fue momentáneo, pero suficiente para borrar la distancia que siempre había existido entre ambos. Aún así, Claire intentaba convencerse de que no había sido más que un simple agradecimiento, aunque su corazón sabía que no era así. Hundió el rostro en la almohada, incapaz de conciliar el sueño desde hacía horas. Cada vez que cerraba los ojos, aquel instante regresaba con una claridad insoportable, el calor, la cercanía, la sorpresa en los ojos de Kazuma. Un rubor suave volvió a colorear sus mejillas. No había sido rechazo. Había sido sorpresa, y algo más. Algo que ella no se atrevía a nombrar. Se llevó los dedos a los labios, recordando la calidez que aún parecía adherida a ellos. Respiró hondo, tratando de calmar su pecho acelerado mientras miraba el techo. «Soy una idiota», susurró, hundiendo aún más el rostro en la almohada. «No debía apresurarme, él no es el tipo de persona que debería interesarme. Es un idiota». Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era verdad. Recordó su primer encuentro con Kazuma meses atrás. Su primera impresión había sido pésima, un hombre arrogante, desagradable, sin modales y con un ego tan grande como su falta de tacto. Pero con el tiempo, esa imagen se había ido resquebrajando. No por grandes gestos, sino por pequeñas cosas, acciones impulsivas, palabras duras pero sinceras, decisiones que no buscaban gloria sino evitar arrepentimientos. Kazuma no era un héroe tradicional. Era un hombre que actuaba porque no soportaba mirar hacia otro lado. Y aún así, la había salvado más veces de las que podía contar, incluso cuando su propio cuerpo estuvo al borde del colapso. Esa era la visión que ella tenía de él. Y por primera vez, le dolía. Claire se sentó al borde de la cama, abrazándose las piernas mientras intentaba ordenar sus pensamientos. «Tengo que cuidar de Iris-sama», murmuró. «No puedo albergar estos sentimientos. No ahora. Si algo le pasara por mi culpa, no podría perdonármelo». El sonido del reloj llenaba la habitación con un tic-tac lento y constante. El ambiente se sentía pesado, indeciso, casi melancólico. Claire se cubrió el rostro con ambas manos. La preocupación por la princesa, sumada a lo que sentía por Kazuma, le nublaba la mente. La situación política había escalado demasiado rápido. El príncipe Justin había enviado asesinos tras Iris. Y Claire no sabía hasta dónde sería capaz de llegar. Pero cuando pensaba en Kazuma, todo ese peso disminuía. Y eso la asustaba aún más. No quería que él se involucrara en una guerra por el trono. Por eso le había pedido que cuidara de Iris solo si la situación lo requería. Quizás por eso había dado aquel paso, una despedida, un agradecimiento, una promesa silenciosa entre ambos. Quizás esta sea la última vez que lo vea. Su rostro volvió a calentarse. Sus ojos azules se dirigieron a la puerta. Ya lo había decidido. Llevaba una pijama de seda blanca que delineaba su figura con elegancia sutil. Su cabello suelto caía sobre sus hombros, y su respiración, agitada por los pensamientos que la consumían, se mezclaba con la luz de la luna que entraba por la ventana, iluminando su rostro delicado. El viento movía suavemente las ramas de los árboles afuera, creando un sonido armonioso que contrastaba con el caos en su pecho. Claire se levantó con decisión, aunque sus piernas temblaban ligeramente. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo unos segundos antes de tocar la manilla. Su respiración era irregular, como si cada inhalación fuera una batalla entre el deber y el deseo. Finalmente salió al pasillo. El sonido de sus pasos resonaba suavemente sobre el piso de mármol. Al principio eran lentos, casi tímidos, pero a medida que avanzaba, su determinación crecía, y con ella, la velocidad de sus pasos. Pronto terminó corriendo, como si temiera que, si se detenía, su corazón la obligaría a regresar. La luz de los ventanales se filtraba en líneas plateadas, proyectando su sombra alargada sobre las paredes. Su silueta parecía flotar entre la penumbra, elegante y frágil a la vez. Su pijama de seda blanca se movía con cada paso, reflejando la luz de la luna como si fuera parte de ella. El viento nocturno golpeaba suavemente los cristales, y las ramas de los árboles se mecían con un ritmo casi musical. Todo parecía conspirar para envolverla en una atmósfera íntima, silenciosa, cargada de un significado que ella misma no sabía si estaba lista para enfrentar. Al llegar frente a la habitación de Kazuma, se detuvo en seco. Su mano tembló a unos centímetros de la manilla. Respiró hondo. Una vez. 2 veces. Ya lo decidí, no puedo echarme atrás. Pero antes de que pudiera tocar la puerta, una voz familiar la atravesó desde el otro lado. No soy un noble, pero... ¿No se supone que deberías tocar antes de entrar, no? La voz de Kazuma sonó tranquila,
pero con ese tono sarcástico que siempre usaba para ocultar su incomodidad. Claire se quedó inmóvil, sintiendo como el calor subía nuevamente a sus mejillas. Lo se respondió desde el otro lado, intentando mantener la compostura. Pero tengo algo que hablar contigo, Kazuma Dono. Kazuma guardó silencio unos segundos. Podía imaginarla ahí afuera, nerviosa, apretando los puños como siempre hacía cuando algo la superaba. No tienes por qué darle tantas vueltas, dijo finalmente. Sé que no lo hiciste con mala intención. No es algo tan importante, así que no te preocupes. Se levantó de la cama y se sentó en el borde, mirando la puerta como si fuera una barrera que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. No, negó Claire, con un tono más firme. No es algo sin importancia. Así que no pretendas eso, idiota. No entiendes la situación. Kazuma tragó saliva. No sabía qué decir. Nunca había estado en una situación así, y lo sabía, si hablaba sin pensar, lo arruinaría. Tú, ¿en serio eres una idiota?, murmuró, sin fuerza en la voz. ¿Por qué estás aquí? Tú sabes por qué estoy aquí, respondió Claire, y aunque intentó sonar segura, su voz tembló ligeramente. Así que no te hagas el idiota. No me hago el idiota. Kazuma se pasó una mano por el cabello, frustrado. Pero por más que lo pienso, no te entiendo. Te pregunté por qué estás aquí, no por qué estás frente a mi puerta en plena noche para, ya sabes, una visita nocturna. Claire sintió cómo el rubor le subía hasta las orejas. ¿Eres un idiota? Su voz se quebró entre vergüenza y enojo. ¿Por qué siempre tienes que arruinar las cosas con esa personalidad evasiva tuya? ¿Te incomoda escuchar los sentimientos de los demás? ¿O te decepciona que sea yo quien esté aquí y no alguien más? La tensión entre ambos se volvió casi palpable. Kazuma abrió los ojos, sorprendido por la sinceridad en sus palabras. No sabía cómo manejarla. No sabía cómo manejar nada de lo que estaba sintiendo. ¿Comillas que se supone que debo hacer? No quería herirla. No quería crear un malentendido. Pero tampoco podía decir algo que no sentía, ni negar lo que sí estaba empezando a sentir. Se cubrió el rostro con ambas manos, intentando aclarar su mente. Su rostro estaba encendido, aunque intentara ocultarlo. Por primera vez en mucho tiempo, su voz sonó frágil. Sí, susurró. No pienso mentirte. Entiendo lo que sientes, y me gustaría corresponderte. Pero, ¿sería lo correcto? ¿Y si lo que sientes es algo pasajero? ¿Y si, cuando me vaya, todo esto desaparece? ¿Qué pasará contigo? Claire apretó los labios. No pudo contenerse más. Abrió la puerta de golpe, cruzó la habitación en un segundo y lo empujó suavemente hacia la cama, quedando sobre él, mirándolo directamente a los ojos. Kazuma quedó paralizado. No había fuerza en su gesto, sino urgencia, una necesidad contenida demasiado tiempo. Sus ojos azules lo miraban desde arriba, brillando con una mezcla de determinación y miedo. Deja de complicarme las cosas, susurró ella, con la voz temblorosa. Lo que siento no es pasajero. Y no pienso olvidarlo. Kazuma abrió los ojos, sorprendido por la intensidad en sus palabras. Claire continuó, con el corazón latiéndole tan fuerte que casi podía escucharlo. No me importa si no sientes lo mismo ahora. No me importa si no fui la primera en tu corazón. Solo, quiero estar a tu lado. No pienso rendirme. No ahora. No cuando estoy aquí, frente a ti. Una lágrima cayó sobre la mejilla de Kazuma. Era cálida. Humana. Real. Él desvió la mirada, incapaz de sostener la sinceridad que ella le ofrecía sin reservas. ¿En serio estás bien con eso?, preguntó en voz baja, casi un susurro. Claire tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. Sus dedos eran suaves, cálidos, firmes. Una caricia que no buscaba seducir, sino sostenerlo. Lo estoy, respondió con una ternura que lo desarmó por completo. Mientras esté contigo, no me importa nada más. Así que mírame. Solo mírame ahora. No pienses en nada más. Kazuma sintió como algo dentro de él cedía. Una barrera que llevaba años construyendo. Una soledad que había aprendido a aceptar como parte de sí mismo. Claire se inclinó y lo besó. No fue un beso impulsivo ni desesperado. Fue un beso lento, sincero, lleno de significado. Un beso que no buscaba poseer, sino conectar. Un beso que decía todo lo que las palabras no podían. La luz de la luna envolvía la habitación, bañando sus siluetas en un resplandor suave. No había prisa. No había miedo. Solo dos personas encontrándose en un punto donde sus heridas, sus dudas y sus deseos se tocaban por primera vez. Kazuma llevó una mano a la cintura de Claire, no para atraerla, sino para corresponderle. Para decirle, sin palabras,
Que estaba ahí. Que la escuchaba. Que la sentía. El mundo alrededor se volvió distante. El tiempo pareció detenerse. Y por un instante, ninguno de los dos pensó en el mañana, ni en la despedida, ni en la incertidumbre. Solo estaban ellos. Solo ese momento. Solo esa verdad compartida. Ambos se aferraron el uno al otro, no con pasión física, sino con una necesidad emocional profunda. Una necesidad de no sentirse solos. De no perder lo que habían encontrado esa noche. No hicieron falta palabras. No hicieron falta explicaciones. Sus corazones, por primera vez, estaban hablando el mismo idioma. La habitación quedó en silencio cuando ambos se separaron lentamente, aún respirando con dificultad, aún sosteniéndose como si temieran que el momento se desvaneciera si soltaban al otro. La luz de la luna seguía bañando sus siluetas, envolviéndolos en una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que sentían. Y en medio de ese silencio, algo más observaba. El sistema. Una presencia silenciosa, siempre atenta, siempre vigilante. Había sido testigo de todo, no como una máquina, sino como alguien que había acompañado a Kazuma desde el primer día en ese mundo. Lo comprendía. Lo sentía. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír. Porque desde que Kazuma llegó a ese mundo hacía 5 años, había cargado con una soledad que nadie más veía. Había sufrido más de lo que admitía, había fallado más de lo que recordaba, y aún así seguía de pie, avanzando, tropezando, levantándose una y otra vez. El sistema lo había observado todo. Sus derrotas. Sus dudas. Sus miedos. Sus pequeñas victorias. Su terquedad absurda. Su autenticidad descarada. Y ahora, verlo acompañado, verlo sostenido por alguien más, era un alivio que no sabía que necesitaba. La voz del sistema resonó en un susurro cálido, casi maternal, aunque Kazuma no pudiera escucharlo. No olvides este sentimiento, anfitrión. Se acercan tiempos difíciles. Quiero que guardes algo hermoso en tu corazón, para que no vuelvas a sentirte solo. Desde que me elegiste, siempre he velado por tu felicidad. Y ahora, ya no estás solo. Hay personas que te aman y que darían todo por ti, así que no dures, no lo olvides, Kazuma. La presencia se desvaneció suavemente, apagándose por esa noche para dejarlos completamente solos. Pero el eco de sus palabras quedó flotando en el aire, como un deseo silencioso. La calma duró poco. Porque, tal como el sistema había advertido, las sombras ya se estaban moviendo. Figuras importantes comenzaban a actuar. Peligros inminentes se acercaban. Y Kazuma, sin saberlo, estaba en el centro de todo. En 2 días abandonaría la capital. Y ese sería el punto de partida. Y así mientras la noche avanzaba, en otra parte de la mansión se desarrollaba una situación completamente distinta. Los guardias patrullaban como de costumbre, aunque algo en el ambiente se sentía extraño, como si la seguridad estuviera más relajada de lo normal. Y entre esas sombras, una figura familiar se deslizó con la agilidad de quien ya había estado allí antes. Chris. Había regresado por el artefacto divino que no pudo obtener la vez anterior debido a la inesperada aparición de Kazuma. Esta vez, sin embargo, la situación parecía favorecerla, el sistema de Kazuma estaba en reposo, y la vigilancia era sorprendentemente más escasa. Perfecto, susurró para sí, avanzando con sigilo. Colocó trampas discretas en su camino, asegurándose rutas de escape mientras se movía por los pasillos con la precisión de una ladrona experimentada. Finalmente llegó a la tesorería. La puerta estaba cerrada, pero no asegurada con magia. Un detalle extraño, pero conveniente. Entró. La habitación estaba sumida en la oscuridad. Las velas apagadas dejaban que solo un tenue resplandor lunar se filtrara por una pequeña ventana. Pero lo que realmente la hizo detenerse fue el aura que se percibía en el aire, pesada, fría, casi opresiva. Chris tragó saliva. Algo no estaba bien. Se acercó al pedestal donde debía estar el artefacto. Y entonces lo vio. Una figura sentada en una silla, completamente inmóvil, sosteniendo el objeto entre sus manos. Kairos Imponia. El padre de Claire. Chris se congeló. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, poniéndose en guardia y sacando su daga. Pero antes de que pudiera moverse, la puerta detrás de ella se cerró de golpe. Kairo levantó la mirada lentamente. ¿Buscabas esto?, preguntó con una voz fría, carente de emoción. Chris no respondió. No podía. Ya veo. Entonces eso es un sí. El objeto en sus manos era una espada. Una katana antigua, famosa por haber sido capaz de cortar cualquier cosa cuando su portador original aún vivía.
Tras su muerte, la espada había perdido su poder, o eso creía Cairo. Hasta que una ladrona entró a su mansión 3 meses atrás. Cairo se incorporó ligeramente, su mirada fija en Chris como si pudiera ver a través de ella. Esta espada perteneció al primer patriarca de nuestra familia. No puedo permitir que te la lleves. Seas quien seas. Chris tragó saliva. Estoy jodida. Espera, podemos resolver esto pacíficamente. No hay necesidad de recurrir a la violencia, ¿sí? Cairo no parpadeó. Está bien, respondió con una calma aterradora. Te daré una ventaja de 30 segundos. Da tu mejor esfuerzo. Chris abrió los ojos de par en par. No está bromeando. Y sin pensarlo 2 veces, salió corriendo. Chris salió disparada por el pasillo, con el corazón latiéndole en los oídos. Sus pasos eran ligeros, casi silenciosos, pero la adrenalina hacía que cada sombra pareciera un enemigo. 30 segundos, murmuró entre dientes. ¿Quién demonios da 30 segundos como ventaja? Ese hombre está loco. Mientras corría, uno de los guardias la vio. Intrusa. Deténgase. Ay, por favor, no ahora. Chris esquivó por poco una lanza y siguió corriendo. Los guardias comenzaron a movilizarse con sorprendente coordinación, bloqueándole rutas, cerrando pasillos, obligándola a cambiar de dirección una y otra vez. Aún así, logró inmovilizar a algunos con movimientos rápidos y precisos, sin herirlos de gravedad. Pero entonces sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El tiempo se había acabado. Cairo salió de la tesorería caminando con calma, sin prisa, como si supiera exactamente hacia dónde debía ir. Su presencia era tan imponente que incluso los guardias parecían tensarse al verlo pasar. No gritaba, no corría, no mostraba emoción alguna. Y eso lo hacía aún más aterrador. Chris tragó saliva. Estoy muerta, estoy completamente muerta. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, el alboroto despertó a la princesa Iris y a los demás. Los guardias corrían por los pasillos, y las voces se mezclaban en un caos creciente. ¿Qué está pasando?, preguntó Iris, saliendo de su habitación con expresión preocupada. Parece que un intruso se ha colado en la mansión, princesa, respondió uno de los guardias. Iris frunció el ceño. ¿Y dónde están Claire y Kazuma Dono? Nadie respondió. La princesa sintió un mal presentimiento. Rain, por favor, ve a buscarlos. Sí, princesa. Rain salió corriendo. Llegó frente a la habitación de Kazuma y, sin pensar, abrió la puerta de golpe. Kazuma Dono, Claire-sama, hay un intruso. Se quedó congelada. Sus ojos se abrieron como platos. Su rostro se volvió rojo en un instante. Eto. Perdón por interrumpir. No vi nada. No escuché nada. No existo. Sigan con lo suyo. Cerró la puerta de golpe, cubriéndose el rostro con ambas manos. Dentro de la habitación, Kazuma y Claire se quedaron petrificados, rojos como tomates. Rain, no es lo que piensas, gritó Claire, desesperada. ¿Verdad, Kazuma Dono? Sí. Claire solo vino a agradecerme. Kazuma se detuvo, procesando lo que acababa de decir. Eso sonó horrible. Por favor, no me malinterpretes, Rain. Detrás de la puerta, Rain solo asintió con la cabeza, aún avergonzada. Lo entiendo, no diré nada, pero vístanse y disimulen un poco, la princesa está preocupada por ustedes, hay un intruso en la mansión. Claire abrió la puerta de inmediato y tomó a Rain por los hombros. ¿La princesa Iris está bien? Sí, asintió Rain. Parece ser un ladrón. El señor Cairo lo tiene todo bajo control, pero aún lo están persiguiendo. Claire suspiró con alivio. Ya veo, entonces no hay necesidad de preocuparse. ¿Verdad, Kazuma Dono? Ambas se giraron hacia él. Kazuma ya no estaba. Las dos se quedaron en silencio hasta que Rain, aún roja, murmuró. Eto. Claire-sama. ¿Y cómo estuvo? Claire se sonrojó de inmediato. Miró hacia otro lado, recordando el momento que acababa de vivir. Fue bastante decente, después de todo. Quería decir más. Quería describir ese sentimiento cálido que aún le temblaba en el pecho. Pero no tenía palabras para ello. Por otro lado, en otro punto de la mansión, Kazuma corría desesperadamente por los pasillos. Maldita sea, Chris. ¿Por qué tenías que venir justo hoy? Estaba en la mejor parte, gritó mientras corría. Y para colmo, ¿por qué demonios el sistema no responde? Su voz resonó por los pasillos mientras buscaba a la ladrona antes de que Cairo la encontrara. Sabía que si el padre de Claire la atrapaba primero, Chris no viviría para contarlo. La noche estaba lejos de terminar. Y el caos apenas comenzaba. Continuará.